Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony y bienvenidos a Japón desde Japón. Sé que muchos de ustedes ya conocen la historia de cómo llegué aquí a Japón, pero hay muchos que todavía son nuevos o no conocen al detalle la historia de cómo llegué aquí a Japón. Es así que en el tiempo que tengo subiendo videos a este canal, jamás he tenido un video donde he explicado estas razones. Así que decidí hacer este video y explicar cómo es que llegué aquí a Japón. Allá por el año 2011 yo me encontraba terminando mis estudios universitarios en Perú y tenía intenciones de hacer un posgrado en el extranjero, de experimentar un idioma y una cultura diferente. Es así que con un poco de esfuerzo costeé mis gastos para poder asistir a conferencias en el extranjero que me permitirían tener roce con profesores de otro país que me puedan acoger para poder hacer mi posgrado allá. Recuerdo que muy cerca de la ciudad de Santiago, en Chile, en una pequeña ciudad llamada Santa Cruz, había un workshop sobre neurociencia donde asistían profesores de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. Todos esos profesores eran japoneses. Es así que asistí a esta conferencia. La conferencia estuvo muy buena, de alto nivel profesional, de alto nivel académico, con discusiones muy enriquecedoras. Lamentablemente mi inglés no era tan bueno, así que no podía comunicarme con facilidad, salvo con los estudiantes latinoamericanos que como yo habían asistido. El último día de la conferencia había una cena especial y yo me encontraba sentado en el comedor cuando de repente un profesor se sentó al lado mío. No me había percatado de quién era. Cuando volteé, era un profesor japonés. Este profesor japonés me empezó a preguntar de dónde era, cómo me llamaba, qué es lo que hacía. Y bueno, me fui presentando con el poco inglés que podía hablar en ese momento. Y luego me preguntó dónde se encontraba mi profesor. Y es que en este tipo de conferencias normalmente los estudiantes viajan con sus jefes, con sus tutores o con su profesor, en el caso de estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría. Yo le comenté de que yo mismo me había costeado los gastos porque bueno, el laboratorio al cual yo pertenecía pues no enviaba estudiantes normalmente con mucha frecuencia y los recursos eran no suficientes para hacer este tipo de gastos. Así que él se mostró bastante interesado en mi historia y esta pequeña conversación duró entre 1 hora y media a 2 horas, en donde intercambiamos bastantes ideas, no solamente de nivel académico sino también de nivel personal. El profesor se mostró muy grato y muy dispuesto a ayudarme a conseguir una oportunidad de poder hacer un doctorado en su laboratorio. Es así que me dijo que me mantuviese en contacto con él de regreso a Japón. Durante un espacio de 6 meses estuvimos intercambiando correos electrónicos y obviamente el profesor al cabo de un tiempo me dijo que estaba interesado en tenerme como estudiante de doctorado en su laboratorio y que un mes después me iba a responder explicándome la modalidad. Dos fueron las formas. Una de ellas era aplicar directamente a la universidad y luego aplicar una beca, porque los estudios en Japón son bastante costosos. La otra modalidad era aplicar a una beca y luego obtener el ingreso a la universidad. Yo opté por la segunda porque era más fácil. Es así que él me envió información sobre cómo poder conseguir una beca hacia Japón. Básicamente, el gobierno japonés, a través del Ministerio de Educación, ofrece becas para estudiantes extranjeros a través de las embajadas de Japón en los diferentes países. Estas becas se llaman becas Monboka Gakusho, abreviadas como Monbusho. También se les conoce como MEX. La ayuda que me ofreció el profesor era únicamente información. Yo mismo tuve que ir a buscar información oficial a la embajada, a saber los días en que se inicia la etapa de reclutamiento, luego de la aplicación, luego de los exámenes, finalmente los resultados. Es así que más o menos entre el mes de mayo, junio, apliqué a la beca mostrando mis papeles. Después pasé los exámenes y finalmente la entrevista, y donde fui preseleccionado como becario del gobierno japonés. Sin embargo, estos resultados llegaron en el mes de julio. Y desde el mes de julio hasta el próximo año eres considerado como preseleccionado. Tienes que esperar hasta febrero o marzo para que llegue la información oficial desde Tokio. Todos estos procedimientos y detalles yo los he explicado en mis primeros videos de este canal. Pueden revisarlo, los enlaces se encuentran en la descripción de este video.
Finalmente, yo estuve en contacto con el profesor en todo momento. La única ayuda que recibí del profesor, aparte de la información, es cuando ya había pasado el primer screening. Déjenme dejarles esto en claro, porque muchas personas como ustedes están interesadas en obtener una beca para Japón. Obtener la beca es bastante competitiva y son muchas personas, como muchos de los que están viendo este video, que quieren obtener una beca para Japón. Pero lo más importante no es querer ir a Japón, sino querer estudiar algo en específico y justificar por qué tiene que ser en Japón. Después de haber pasado la entrevista, que es la última etapa de la aplicación, y eres nombrado como preseleccionado de la beca, existe un espacio de 15 días o de 20 días en los cuales la embajada te brinda algunos papeles para que tú empieces a seleccionar las universidades donde te gustaría ir a estudiar. Es únicamente en esta etapa en donde yo utilicé el contacto previo que había tenido con el profesor japonés en la conferencia internacional. No existió ninguna ventaja, ninguna desventaja de haber hecho el contacto antes. Una persona sin conocer ningún profesor puede aplicar a la beca. Estos contactos se hacen después. Entonces, resumiendo, básicamente en el 2011 tuve el contacto con el profesor japonés. A inicios del 2012 apliqué para la beca. En julio fui preseleccionado. Y en febrero del 2013 fui finalmente seleccionado como becario después de recibir la información oficial y definitiva desde Tokio. Y en el mes de abril estaba viajando para Japón. Es así que un 4 de abril del 2013, justo cuando ya se estaba acabando el florecimiento del cerezo, una de las mejores etapas, o mejor dicho, de épocas aquí en Japón, es cuando llegué aquí, a la ciudad de Nagoya, que es donde actualmente vivo. Voy a explicarles más acerca de los detalles del viaje, la preparación y lo que pasa después de que llegas a Japón, para los interesados en las becas o simplemente para los interesados en la vida en Japón. Existen muchas formas de venir a Japón, yo solamente les estoy contando mi historia particular, pero hay muchas formas de venir, hay formas para visitar, hay formas como estudiante de intercambio, hay formas para venir como estudiante con tus propios recursos y hay formas para venir a Japón como becario. En las entrevistas que he hecho a lo largo de mi canal pueden encontrar información de las diferentes becas o de personas viviendo aquí en Japón, trabajando o diferentes razones. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya sido útil este video donde les cuento algunos detalles que no los había contado antes. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.